14.09. Algún error tengo, espérame. 2. FI. No, si está bien. A ver, deja ver acá qué dice. Okay. No, sí está bien. Espérame, aquí me equivoqué en FI. Este FI, fíjate, yo agarré el de la frecuencia relativa acumulada. Y no es el de la relativa acumulada, es el de la acumulada. Aquí está, frecuencia acumulada, no acumulada relativa. Digo, ¿sale? Por eso no me dio. ¿Te acuerdas que te dije que me tenía que dar entre estos dos valores, no? Por eso no me daba. Pero aquí el 8.9 ya está entre estos dos valores. ¿Sale? Y esta es mi mediana. ¿Sí? ¿O dudas de la mediana? No, ahí está bien. Ahí está. Y luego la moda, datos agrupados. Voy a usar los mismos datos que tengo ahí para la moda. Nada más traigo la fórmula. Esta, aquí está. Voy a borrar la de la mediana. Esta es la de la moda. ¿Sale? A ver, tengo delta 1, delta y delta 2. ¿Sí? Delta 1 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase precedente. Y delta 2 es la diferencia de la clase modal y la clase subsecuente. A ver, para empezar vamos determinando la clase modal. La clase modal es la que tenga la mayor frecuencia absoluta, es decir, de esta columna que tengo aquí, la que tenga la mayor frecuencia. En este caso, ya habíamos dicho que era esta. ¿Sale? Sí. Entonces, delta 1 y delta 2. Las voy a poner así como de ese. Delta 1 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la anterior. Así. Y delta 2 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia que sigue. Ahí mero. ¿No? Y de una vez voy a sacar delta 1 más delta 2. Entonces sería este más este, ¿no? Que me lo pide acá. Y luego la C que tengo aquí es la misma A de acá. Nada más que aquí en esta fórmula viene con una C, pero es la misma, es la amplitud de la clase modal. En este caso la voy a poner como A igual. Y es lo mismo, es el valor superior de una menos el valor superior de otra, ¿no? Las que tú quieras. Y me hace falta la L. La L es el límite inferior de la clase modal o límite inferior real. Y esa L se saca igual que esta LI de acá. Entonces yo la voy a poner aquí como LI para usar la misma nomenclatura aquí. Y entonces dijimos que era el promedio del límite inferior de mi clase con el límite superior del anterior, ¿no? Y ahí está ya. Y entonces ya lo único que tengo que hacer es las operaciones. Primero es delta 1 sobre la suma de delta 1 más delta 2, que ya la tengo aquí. Y eso lo tengo que multiplicar por la A. Entonces agarro, le pongo paréntesis al Excel y multiplico por la A. Y luego eso le sumo LI. Le vuelvo a poner paréntesis al Excel para que no se vaya a equivocar. El Excel. Y le sumo LI. Y ahí está la moda. La moda me da 5.6. También la moda debe de quedar entre los dos valores de tu clase. ¿Sale? También ahí debe de quedar la moda. Y esa es la forma de calcular la mediana y la moda en datos agrupados. ¿Sí? Esa es la forma. ¿Cómo ves? Pues sí está confuso, pero ¿Fácil o difícil? más o menos. ¿Más o menos? ¿Qué? ¿Dudas?
No, ya está más ¿Sí? claro. Sí, ¿Segura? creo que sí. ¿Sí? Bueno. Y luego, por ejemplo, también en algún examen te van a pedir desviación estándar, ¿no? Déjame pongo esto así, mira, para no borrar. Esto va a ser la mediana. Y luego esto es la moda. Me lo voy a traer para acá. ¿Sale? Y voy a borrar esto. Espérame. Esta me la voy a traer mejor para acá, para no borrarla. Y luego, en algún lugar te piden desviación estándar de datos agrupados. Deja, traigo la fórmula. Esta desviación estándar, aquí está la fórmula. Desviación estándar, la poblacional y la muestral. Sale dependiendo cuál te pidan. Eso sí es importante mencionarlo. Es dependiendo de cuál te vayan a pedir. En este caso, siempre que no te digan, siempre que no te digan, o normalmente cuando no te dicen cuál es la desviación estándar que te van a pedir, tendríamos que pensar que es una muestra, normalmente, ¿sale? Aunque bueno, la única diferencia es la división entre n-1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Necesito yo calcular el promedio, y el promedio de datos agrupados, tampoco lo tengo aquí, deja jalo la fórmula. Espérame. A ver, media. Media agrupado. No es difícil, pero quiero ponerte la fórmula. Esta, copiar imagen. A ver, vamos calculando primero la media de datos agrupados. Ahorita nos regresamos a la desviación estándar. Lo primero que tengo que hacer es FI por XI. En este caso, lo que tengo que hacer es calcular las frecuencias por el valor medio de las clases. O sea, yo calcularía aquí un MI, y este MI sería el valor promedio o sea, el valor que está exactamente en medio de estos dos. Entonces, que luego le llaman se me fue el nombre. Le llaman, ahorita me acuerdo, se me fue el nombre. Espérame. Marca de clase, ya. Le llaman marca de clase, ¿sale? A este MI. Entonces, este MI, marca de clase, es el promedio del valor superior de la clase y del valor inferior de la clase, ¿sí? Y entonces calculamos esa marca de clase, ¿vale? Y entonces lo que me dice aquí la fórmula de la media es que debo de multiplicar la marca de clase, deja quito los colores. Tengo que multiplicar esa marca de clase por las frecuencias, que sería FI. Entonces voy a tener MI, FI. Y entonces agarro mi marca de clase por las frecuencias. ¿Sí? Y esa columna la sumo. ¿Vale? Y entonces mi media va a ser igual a esa columna que ya sumé de MI por FI sobre el número de datos, que es la suma de las frecuencias. Y esa es la media o promedio, ¿sí? Con datos agrupados. ¿Sí? ¿Dudas? ¿O todo bien? No, todo bien. ¿Todo bien? Ok, entonces vamos a quitar esta fórmula de acá y vamos a poner ahora sí la mediana. Perdón, la desviación estándar. Yo lo que necesito es restar cada frecuencia. Vamos a
Perdón, cada marca de clase. Espérame, que estas no son las de datos agrupados. Esas no son las de datos agrupados. Espera. Desviación estándar. Agrupados. Aquí está. Ahora sí. Copiar imagen. Fíjate. La fórmula es esta. Esta es la de la varianza, pero la desviación estándar nada más es la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es restar la marca de clase, que es el MI, menos la media. Entonces la voy a poner así por pasos. MI menos media. Y entonces resto la marca de clase menos la media para cada uno de esos datos. ¿Sí? Y entonces aquí yo corro mi fórmula. Y luego después de eso, lo que me dice es que ese valor, la fórmula me está diciendo que esto lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces, vamos a copiar esto aquí. ¿Sí? Y vamos a poner esto al cuadrado. Así. Entonces, el cuadrado es multiplicar el valor por sí mismo. Ahí está ya el cuadrado. Y luego lo que me dice es que le multiplique FI. FI es la frecuencia. Entonces vamos a agarrar esto de aquí por la frecuencia. FI, que multiplica lo que ya llevábamos. Y aquí en el Excel, pues esto por la frecuencia. ¿Vale? Y corremos la fórmula. Y luego me dice que tengo que sumar el numerador. O sea, en el numerador pues tengo que sumar todo esto. Entonces hacemos la suma. Aquí le voy a poner la suma. Y así le voy a poner suma numerador. ¿Sale? Y luego después tengo que dividir entre el número de datos menos 1 para que sea la muestral o entre el número de datos para que sea la poblacional. Vamos haciendo primero la poblacional. ¿Sí? Voy a dividir entre el número de datos, esta entre el número de datos, que sería este 26 de acá. Y esta es la varianza poblacional. Aquí voy a poner varianzas. ¿Vale? Y las voy a poner así para hacer la poblacional y la muestral. ¿Vale? Entonces, ya que tenemos esa suma, dividimos entre el número de datos y esa es la poblacional. ¿Sí? Y cuando yo quiero la muestral, nada más hay que dividir entre el número de datos menos 1. O sea, este numerador sobre mis datos que tenía menos 1 para que me dé la muestral. Es la única diferencia. Y ahí está ya la varianza, la muestral. ¿Sí? Y si quiero yo las desviaciones estándar, pues lo único que tengo que hacer es sacar la raíz cuadrada de lo anterior. O sea, si yo quiero la desviación estándar poblacional, pues saco la raíz cuadrada de la varianza poblacional. Y si yo quiero la desviación estándar muestral, saco la raíz cuadrada de la varianza muestral. Y ahí están las desviaciones estándar. ¿Vale? Así es como se calculan. ¿Alguna duda que te haya quedado de esto? ¿Quieres que me regrese con algo? No, eso ahí está bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? ¿Qué otras dudas tienes de las tareas o de los exámenes que se les aplican? ¿En qué más te pudiera yo ayudar?